Pochi, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el puesto 50, 40? Qué locura, qué lindo que se está poniendo esto. Me gusta porque la gente está ahí pendiente como si fuese una serie. O sea, está ganando mucha atracción de gente ahí que está adivinando los próximos puestos. Todo eso me vuelve loco. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar del puesto 187 de este ranking. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. En el mundo parece que hay un patrón en común, de que países que tienen todo para triunfar terminan viviendo en la miseria. Lugares con recursos naturales envidiables en todo el mundo, con tierras muy ricas, con una ubicación privilegiada. Básicamente lo que cualquier país pediría si pudiese elegir. Pero pese a eso, la mayoría de la población vive en la extrema pobreza y solo un puñadito se reserva la riqueza y la abundancia de este país. Ya a esta altura, si venís viendo los videos anteriores, verás que esto es un denominador común del continente africano. Hoy vamos a hablar de un país que muchas veces se lo asocia como una posible potencia, o en el pasado quizás esperaban de que este país despegue, al igual que todos los demás países. Cuando escuches que un país africano, el que sea, inclusive Egipto y los por ahí más desarrollados, Marruecos, cuando vos escuches de que es la nueva potencia, de que pronto la economía va a despegar, que va a dominar, no le creas nada. Desde que soy chiquitito que estoy escuchando que países africanos van a despegar, que son la próxima potencia y demás, y nunca termina pasando. Ni va a pasar, por motivos de patrones que hemos analizado ya en videos anteriores, que si vos no cambiás los factores, no podés pretender tener un resultado diferente. Y los factores no solamente que no están cambiando, sino que lo poco que cambian es para peor. Así que si vos algún día escuchaste algún país africano va a despegar, volvé a mirar este video. Imagínate un país con enormes reservas de petróleo, diamantes, oro y otros minerales valiosos. Es más, mirá lo que te voy a decir. Si las cosas se hubiesen hecho mal, pero no tan mal, nadie tendría que pasar hambre ni vivir en la miseria. Pero en lugar de convertirse en una potencia, terminó siendo otro ejemplo más de cómo el poder mal manejado destruye a una nación. Aunque en realidad sabemos que no hay que echarle culpa a 2 o 3 personas, sino que el poder siempre lo tiene la gente. Y cada país tiene el país que merece, porque al país lo hace su gente. La historia de este país está marcada por una de las guerras civiles más largas y sangrientas del siglo XX. Décadas de conflicto que no solo dejaron millones de muertos y desplazados, sino que también frenaron cualquier posibilidad de progreso. Pero cuando la guerra terminó, no llegó la paz, llegó otra forma de destrucción, la corrupción masiva y el saqueo de los recursos nacionales. Los líderes de este país encontraron la manera perfecta de mantenerse en el poder, usar la riqueza natural de este país no para mejorar la vida de la gente, sino para llenar sus propios bolsillos y asegurarse que nadie pueda cuestionarlos. Mientras tanto, la mayoría de la población sigue viviendo sin acceso a agua potable, sin hospitales en condiciones y sin una economía que les permita salir de la pobreza. Pero lo más impactante de todo no es la desigualdad brutal, es que en este país, a pesar de todo, sigue creciendo económicamente, pero el dinero no llega a la gente común. Entonces, ¿a dónde va toda esa riqueza? ¿Quiénes son los que realmente manejan el país? ¿Y por qué, con tantos recursos, la mayoría de la población sigue atrapada en la miseria más absoluta? Porque a diferencia de otros países que hemos hablado, este no es un país pobre, tiene más recursos naturales que la gran mayoría de los países de este continente. Pero la gente que vive ahí sí es pobre. No por falta de trabajo o esfuerzo, sino porque ya tienen todo un sistema de corrupción armado para que la plata, el dinero quede en manos de los mismos de siempre. La corrupción que hay en este país es increíble. Encima lo peor de todo, que si vas como turista a este país, los precios son altísimos, pero al nivel de Suiza. Si te pones a investigar luego que revele el nombre de este país al final de este video, vas a encontrar que muchos youtubers fueron a visitar este país, esos que hacen vlogs y demás, que yo estoy agradecido de que hayan ido, porque gracias a ellos podemos ver cosas que, si fuese por nosotros, nunca iríamos. Así que menos mal que haya 2 o 3 cabezas que vayan para allá. Bueno, se quejan de los precios, que estamos hablando de un sachet de leche, de una botella de agua, cosas básicas. No estamos hablando de comer sushi en un restaurante. Cosas básicas te arrancan la cabeza mal. Muchos deben ser precios turistas de los que vemos en los blogs, que le cobran a propósito por ser turista, y otro es los precios de la gente local, que vive dentro de toda esa corrupción, que por eso justamente la gente es tan pobre. Porque los productos son carísimos, pero al nivel de Noruega, sí. Y no solo pasa en este país.
En todo el mundo hay personas atrapadas en sistemas que no les permiten crecer, personas que sienten que por más que trabajen nunca van a poder cambiar su situación, que siempre van a depender de un sueldo que apenas les alcanza, en horarios que no eligen y en un lugar donde sienten que no tienen futuro. Y siempre en cada video, además de obviamente recomendarles mi plataforma La Llave del Mundo, donde pueden generar ingresos de forma online, me gusta hacer pensar un poquito a la gente, que se replanteen más allá de que entren a la plataforma mía, que está espectacular y cada día crece más, porque la voy actualizando cada semana y la comunidad crece, es espectacular realmente. No voy a recomendar algo que no confiaría o que no fuese de calidad. Realmente, si entran ahí se van a dar cuenta de todo lo que tiene dentro. Pero más allá de eso, replantéense ustedes, con todos los recursos que hoy en día ustedes tienen, que por ahí esta gente, está bien, debería estar mucho mejor de lo que está, siempre yo hablo de lo mismo, pero no tiene los mismos recursos. Ya no estamos hablando del petróleo, el oro, estamos hablando de recursos como por ejemplo las redes sociales, internet, que hoy en día básicamente uno puede adquirir una habilidad y generar ingresos en una moneda estable, tener independencia geográfica de poder moverse a donde uno quiere simplemente con su celular, con su computadora e internet. Y lo bueno de todo eso es que se adapta al estilo de cada uno. No hace falta que vos hagas videos, no hace falta que tengas llamadas con un equipo de marketing. Cada uno puede adaptarlo al rubro que más le gusta. ¿Te gustan los celulares y sos más técnico y demás? Bueno, podés crear bots para celulares, en Telegram hay servicio técnico, tenés millones de cosas para hacer. ¿Te gusta más el aspecto de los autos? Bueno, tenés millones de cosas alrededor de internet como para generar ingresos con esos. Entonces hay mucha gente que no está simplemente generando ingresos online y viviendo una vida mejor, porque justamente no tiene el conocimiento, no se le ha despertado realmente las formas con las que puede generar ingresos, que no la está viendo en este momento, porque sigue consumiendo lo mismo de siempre. Así que mi recomendación es que hagas algo diferente de lo que ya venís haciendo, que saques la diferencia en tu vida con algo que en este momento no estás haciendo. Si te interesa sumarte a mi plataforma, bienvenido, bienvenida. Si no, el consejo es el mismo, la diferencia la vas a sacar vos. Nunca nadie afuera te va a venir a dar algo que vos no te lo estás buscando por vos mismo. Te dejo el link en la descripción. Volviendo a este país, la historia se vuelve aún más impactante cuando vemos cómo se maneja el poder. Porque no hablamos de una dictadura militar, ni de un país en guerra. Acá hay elecciones, acá hay un sistema político que en teoría es democrático, pero en la práctica todo está controlado por una sola familia. Durante 40 años, el país estuvo gobernado por el mismo hombre. Un presidente que no solo se hizo multimillonario, obviamente mientras su pueblo pasaba hambre, sino que además convirtió a su familia en una de las más ricas del mundo. Su esposa, sus hijos, sus amigos, todos se hicieron millonarios gracias al petróleo, los diamantes y los negocios turbios con empresas extranjeras. Estamos hablando de José Eduardo dos Santos. Estuvo en el poder desde 1979 hasta 2017, convirtiéndose en uno de los líderes más longevos de todo el continente africano. Bajo su mandato, este país se convirtió en un gigante petrolero, pero la riqueza quedó concentrada en su círculo más cercano. Mientras la mayoría del país vivía en la pobreza, su familia acumuló una de las mayores fortunas del continente. Imagínate al punto que llegó todo esto, que su hija, Isabel dos Santos, se convirtió en la mujer más rica de África y en una de las más ricas de todo el mundo, gracias obviamente a negocios turbios y a corrupción estatal. Obviamente que su legado dejó un país hundido en la corrupción y en la desigualdad. Pero esto no terminó cuando él dejó el poder. Su legado sigue vivo y el país sigue funcionando bajo las mismas reglas hasta el día de hoy. Porque cuando la riqueza de un país está concentrada en unas pocas manos, la gente común nunca tiene la verdadera oportunidad de cambiar su destino. Y lo más importante es que mientras la gente lucha por sobrevivir con lo poco que tiene, en algunas ciudades de este país hay barrios exclusivos donde se ven autos de lujo, mansiones millonarias y una opulencia que contrasta de forma brutal con la miseria que hay en el resto del país. Es un lugar de extremos, donde hay quienes lo tienen todo y hay quienes no tienen nada. Es como paradójico, curioso, contradictorio, como un país con tanta riqueza haya tanta gente pobre. ¿Quiénes son los poquitos que manejan a millones de personas? Y lo más importante que siempre planteamos, ¿hay alguna chance de que la gente común salga adelante el día de mañana o va a estar condenada completamente a estar generaciones y generaciones subordinadas a esta élite que gobierna en este país? Bueno, es un lugar de contrastes extremos. Mientras en la capital vemos edificios modernos y algunos barrios de lujo, en el interior la mayoría de la gente vive en aldeas sin acceso al agua potable o electricidad. No hay punto medio. Es un país donde puedes ver autos de lujo circulando por calles de tierra llenas de baches, donde hay mansiones gigantes con piletas al lado de barrios donde la gente apenas tiene para comer. Pero más allá de la corrupción y la desigualdad, este país tiene algo que lo hace único.
algo que lo diferencia de cualquier otro lugar, porque aunque muchos lo ven como un país africano en crisis, lo cierto es que su historia, su cultura y su relación con el mundo son completamente diferentes a la de sus vecinos. Para empezar, es uno de los pocos países africanos donde el portugués es el idioma oficial. A diferencia de la mayoría de sus vecinos que fueron colonizados por británicos o franceses, este país fue controlado por Portugal durante siglos, lo cual dejó una huella cultural muy fuerte. Pero a diferencia de Brasil o alguna que otra colonia portuguesa, acá se convive entre 40 lenguas tribales, lo que hace que en muchas zonas no se hable el portugués en el día a día. Pero hay algo todavía más raro. Este país es uno de los que tiene mayor cantidad de minas antipersonales de todo el mundo. Para los que no saben, las minas antipersonales son aquellas que uno pisa y explota, como en los dibujitos. Lo que sucedió es que durante la Guerra Civil se colocaron un montón de estas minas por todo el territorio y muchas de ellas hasta el día de hoy siguen activas. Hay regiones enteras donde la gente no puede caminar tranquila porque nunca sabe si hay alguna mina enterrada. De hecho, una de las iniciativas más curiosas que existen en este país es el uso de ratas gigantes entrenadas para detectar minas, una técnica que ha salvado miles de vidas y que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Y hablando de peligros, este país tiene una de las carreteras más mortales de toda África. Hay caminos donde no existen normas de tránsito, donde los accidentes son diarios y donde un simple viaje puede ser una experiencia de vida o muerte. En muchas zonas rurales, la gente tiene que viajar en camiones sobrecargados, en carreteras destruidas y sin ninguna medida de seguridad. Pero la inseguridad de este país no es solo por falta de infraestructura o por las minas que quedaron de la guerra. También acá hay una amenaza silenciosa que afecta a millones de personas todos los años y sigue siendo uno de los problemas más graves del país. Algo que a pesar de todo lo que venimos viendo, muy poca gente está hablando de este tema. En este país, la pobreza y la falta de infraestructura no son los únicos problemas graves. Hay algo que afecta a la población de una manera brutal, algo de lo que casi no se habla en los medios, pero sigue cobrando miles de vidas cada año. Este país tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo. La combinación de desnutrición, enfermedades sin tratamiento y hospitales colapsados hace que la expectativa de vida en algunas zonas sea alarmantemente baja. Uno de los factores que más contribuye a esto es la falta de acceso al agua potable. Aunque este país tiene ríos enormes y un litoral con acceso al océano, la infraestructura para llevar agua limpia a la población simplemente no existe. Millones de personas dependen de fuentes contaminadas, lo que provoca enfermedades como el cólera y la diarrea, que siguen siendo las causas de muerte más comunes, especialmente en niños. Pero todavía hay algo más preocupante. Este país tiene una de las tasas de VIH-Sida más altas de África. Durante décadas, la enfermedad se expandió sin control, y aunque ha habido algunos avances en el acceso a tratamientos, muchas personas siguen sin recibir la medicación que necesitan. En algunas zonas rurales hay comunidades enteras donde la esperanza de vida es dramáticamente baja por culpa de esta enfermedad. Y como si todo esto fuese poco, hay otro problema que afecta a millones de personas: la explotación laboral. A pesar de tener recursos naturales valiosísimos, las condiciones de trabajo en este país son inhumanas en muchas industrias. Hay sectores donde la gente trabaja por salarios miserables, en condiciones extremadamente peligrosas y sin ningún tipo de derechos laborales. Uno de los casos más extremos es la industria de los diamantes y la minería en general. En este país, muchas de las minas están controladas por empresas extranjeras o por grupos de poder locales que manejan todo el negocio con mano de hierro. Para la gente que trabaja ahí no hay muchas opciones. Es arriesgar la vida por unos pocos dólares o morir de hambre. Y lo peor de todo es que muchos de estos diamantes terminan en mercados internacionales, vendidos por grandes marcas de lujo, sin que la gente pregunte de dónde salieron esos diamantes. La corrupción y la falta de control sobre estas industrias hace que la riqueza del país siga escapando hacia el extranjero. Mientras tanto, la gente común sigue atrapada en un sistema que no le ofrece ninguna salida. Pero hay una pregunta que todavía no respondimos. ¿Cómo es posible que, a pesar de tener tantos problemas, en los papeles, económicamente este país siga creciendo? ¿Cómo puede ser que los números digan una cosa y la realidad del país sea completamente diferente? ¿Y qué rol juegan las potencias extranjeras en todo esto? La respuesta por qué este país sigue creciendo económicamente mientras su gente sigue sumida en la pobreza tiene un solo nombre: petróleo. Este país es uno de los mayores productores de petróleo de todo el continente africano. Y esta es la clave de todo. No importa cuánto sufran sus habitantes. Mientras el petróleo siga fluyendo, las grandes potencias y las élites locales seguirán llenándose los bolsillos. Porque la realidad es que el destino de este país no lo deciden los ciudadanos. Lo deciden los que controlan el dinero del petróleo y de los diamantes. Lo deciden las autoridades que habilitan a las empresas extranjeras que extraen recursos sin dejar beneficios reales para la población.
Lo decía un sistema corrupto que se ha mantenido en el poder durante décadas, asegurándose que nada cambie. Y ahora sí, llegamos a la parte donde te voy a revelar de qué país estuvimos hablando en este puesto. Hoy, en el puesto 187, tenemos Angola. Y antes de irme te voy a dejar un dato muy curioso que tiene que ver con uno de los símbolos nacionales más extraños del mundo. Y es que la bandera de Angola tiene un machete y una rueda dentada dorada, un diseño claramente inspirado en la hoz y el martillo soviéticos. Es una de las pocas banderas en el mundo con un arma representada, simbolizando la lucha armada y la revolución. Como siempre te invito a que me dejes en los comentarios una opinión acerca de este país, si crees que puede salir adelante o qué opinas simplemente de todo lo que estuve comentando en este video. No te olvides de suscribirte a este canal para no perderte futuros puestos de este ranking que cada día se va poniendo más interesante. Antes de irme, te dejo acá la playlist, la lista de reproducción con todos los demás puestos que ya fueron publicados. Nos vemos ahí y la seguimos. Nos fuimos, de hecho.